educación o la utopía necesaria por Jacques Delors, el marco prospectivo, las tensiones que han de superarse, pensar y edificar nuestro futuro común, implantar la educación durante toda la vida en el seno de la sociedad, reconsiderar y unir las distintas etapas de la educación, aplicar con éxito las estrategias de la reforma, extender la cooperación internacional en la aldea planetaria PRIMER, aparte Horizontes 1. De la comunidad de base a la sociedad mundial, un planeta cada vez más poblado hacia una mundialización de los campos de actividad humana, la comunicación universal, las múltiples curas de la interdependencia planetaria, un mundo sujeto a muchos riesgos, lo local y lo mundial, comprender el mundo, comprender al otro, pistas y recomendaciones 2. De la cohesión social a la participación democrática, la educación frente a la crisis del vínculo social, la educación y la lucha contra las exclusiones, educación y dinámica social, algunos principios de acción, la participación democrática, educación cívica y prácticas ciudadanas, sociedades de la información y sociedades educativas, pistas y recomendaciones 3. De la comunidad de base a la sociedad mundial, un crecimiento económico mundial muy desigual, demanda de una educación con fines económicos, distribución desigual de los recursos cognitivos, la participación de la mujer en la educación, palanca esencial del desarrollo, un cuestionamiento necesario, los daños causados por el progreso, crecimiento económico y desarrollo humano, la educación para el desarrollo humano, pistas y recomendaciones CSGUND, aparte principios 4. Los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, de la noción de calificación a la de competencia, la desmaterialización del trabajo y las actividades de servicios en barra sector asalariado, el trabajo en la economía no estructurada, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, el descubrimiento del otro, tender hacia objetivos comunes, aprender a hacer, pistas y recomendaciones 5. La educación a lo largo de la vida, un imperativo democrático, una educación pluridimensional, tiempos nuevos, ámbitos nuevos, la educación en el centro mismo de la sociedad hacia sinergias educativas, pistas y recomendaciones TRCR, aparte oriéntase UNS 6. De la educación básica a la universidad, un pasaporte para toda la vida, la educación básica, la educación de la primera infancia a los niños con necesidades específicas, la educación básica y la alfabetización de adultos, participación y responsabilidad de la colectividad, la enseñanza secundaria, eje de toda una vida, la diversidad en la enseñanza secundaria, la orientación profesional, las misiones tradicionales y nuevas de la enseñanza superior, un lugar en el que se aprende y una fuente de saber, la enseñanza superior y la evolución del mercado laboral, la universidad, espacio de cultura y de estudio abierto a todos, la enseñanza superior y la cooperación internacional, un imperativo, combatir el fracaso escolar, reconocer las competencias adquiridas gracias a nuevos modos de titulación, pistas y recomendaciones INDI 7. El personal docente en busca de nuevas perspectivas, una escuela abierta al mundo, expectativas y responsabilidades, enseñar un arte y una ciencia, la calidad del personal docente, aprender lo que habrá que enseñar y cómo enseñarlo, el personal docente en acción, la escuela y la colectividad, la administración escolar, hacer participar los docentes en las decisiones relativas a la educación, condiciones propicias para una enseñanza eficaz, pistas y recomendaciones 8. El papel del político. Tomar decisiones en educación, decisiones educativas, decisiones de sociedad, la demanda de educación, evaluación y debate público, posibilidades que ofrecen la innovación y la descentralización, asociar a los diferentes agentes al proyecto educativo, favorecer una verdadera autonomía de los establecimientos, necesidad de una regulación general del sistema, decisiones económicas y financieras, el peso de las limitaciones financieras, orientaciones para el futuro, utilización de los medios que ofrece la sociedad de la información, repercusión de las nuevas tecnologías en la sociedad y en la educación, un debate que concierne en gran medida al futuro, pistas y recomendaciones 9. La cooperación internacional. Educar a la aldea planetaria, las mujeres y las muchachas, una educación para la igualdad, la educación y el desarrollo social, fomentar la conversión de deudas en beneficio de la educación en pro de un observatorio UNESCO de las nuevas tecnologías de la información, de la asistencia a la colaboración en pie de igualdad, los científicos, la investigación y los intercambios internacionales, una misión renovada para la UNESCO, pistas y recomendaciones CPILOGO, la excelencia en la educación, invertir en el talento, por Inam al-Mufti, mejorar la calidad de la enseñanza escolar, por Isao AMG, educación y comunidades humanas revivificadas. Una visión de la escuela socializadora en el próximo siglo, por Roberto Carneiro, la educación en el África actual, por Fai Chung, cohesión, solidaridad y exclusión, por Bronislau Jeremet, suscitar la ocasión, por Alexandra Cornauser, educación, autonomización y reconciliación social, por Michael Manley, educar para la sociedad mundial, por Karen Singh, la educación para un mundo multicultural, por Rodolfo Stavenhagen, abrir nuestra mente para que todos vivamos mejor, por John Bonsur, interacciones entre educación y cultura con vistas a desarrollo económico y humano, un punto de vista asiático, por Sounan Sao ANXOS 1. La labor de la Comisión 2. Miembros de la Comisión 3. Mandato de la Comisión 4. Asesores extraordinarios 5. SCRTARIA 6. Reuniones de la Comisión 7. Personas e instituciones consultadas 8.
SGUIMINTO7 frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Aún concluir su LABORS, la Comisión desea por tanto afirmar su convicción respecto a la función esencial de la educación en el desarrollo continuo de la persona y las sociedades, no como un remedio milagroso, el AVRTSSAMO. De un mundo que ha llegado a la realización de todos estos ideales, sino como una vía, ciertamente entre otras pero más que otra al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la XLUSION, las incomprensiones, LASOPRSIONS, las guerras, etc. La Comisión desea compartir con el gran público esta conficesion mediante sus análisis, sus reflexiones y sus propuestas, en un en que las políticas de educación son objeto de vives críticas o son relegadas, por razones económicas y financieras, a la última categoría de prioridades. Quizá no sea necesario RCALCARLO, pero la Comisión ha pensado ante todo en los niños y los adolescentes, en aquellos que el día de mañana tomarán el relevo de las generaciones adultas, DMASIADOJAXDELORCLAEDUCASIONEOLEUTOPINSSRIA8LAEDUCASION y inclinadas a concentrarse en sus propios problemas. La educación es también un clamor de amor por la infancia, por la juventud que tenemos que integrar en nuestras sociedades en el lugar que les corre SPONDE, en el sistema educativo indudablemente, pero también en la familia, en la comunidad de base, en la nación. Hay que recordar constantemente este deber elemental para que inclusive las decisiones políticas, SONOMICAS y FINANCIERAS lo tengan más en cuenta. Parafraseando las palabras del poeta, el niño es el futuro del hombre. Al final de un siglo caracterizado por el ruido y la furia tanto como por los progresos económicos y científicos por lo demás RTIDOSDSIGULMNT, en los albores de un nuevo siglo ante cuya perspectiva la angustia se enfrenta con la esperanza, es imperativo que todos los que estén investidos de alguna responsabilidad presten atención a los objetivos y a los medios de la educación. La Comisión considera las políticas educativas como un proceso permanente de enriquecimiento de los CONEOS y MINTOS, de la capacidad técnica, pero también, y quizás sobre todo, como una estructuración privilegiada de la persona y de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones. Aún aceptar el mandato que les fue confiado, los miembros de la Comisión adoptaron explícitamente esta perspectiva y, apoyados en RGUMNTOS, DSTSRON la función central de la UNESCO, CON formea la idea fundacional que se basa en la esperanza de un mundo mejor, sea capaz de respetar los derechos del hombre y la mujer, practicar el entendimiento mutuo y hacer del progreso del conocimiento un instrumento de promoción del género humano, no de discriminación. Sin duda para nuestra Comisión resultaba imposible superar el obstáculo de la extraordinaria diversidad de las situaciones del mundo a fin de llegar a análisis válidos para todos y a conclusiones también aceptables por parte de todos. Sin embargo, la Comisión trató de razonar dentro de un marco prospectivo dominado por la MUNDIALIZACION, de seleccionar las buenas preguntas que se nos plantean a todos, y de trazar algunas orientaciones válidas a nivel nacional y a escala mundial. OLAUTOPINSSRIA9 El marco prospectivo este último cuarto de siglo ha estado marcado por notables descubrimientos y progresos científicos. Muchos países han salido del subdesarrollo y el nivel de vida ha continuado su progresión con ritmos muy diferentes según los países. Y, sin embargo, un sentimiento de desencanto parece dominar y contrasta con las esperanzas nacidas inmediatamente después de la última guerra mundial. Podemos entonces hablar de las desilusiones del progreso, en el plano económico y social. Un aumento del desempleo y de los fenómenos de exclusión en los países ricos son prueba de ella y el mantenimiento de las desigualdades de desarrollo en el mundo lo confiere a uno desde luego, la humanidad es más consciente de las amenazas que pesan sobre su medio ambiente natural, pero todavía no se ha dotado de los medios para remediar esa situación, a pesar de marchas reuniones internacionales, como la de Río, a pesar de graves advertencias relativas a fenómenos naturales o accidentes tecnológicos. De todas formas, el crecimiento conocimos a ultra NZ.
No se puede CONSI de errar ya el camino más fácil hacia la conciliación del progreso material y la equidad, el respeto de la condición humana y del capital natural que debemos transmitir en buenas condiciones a las generaciones futuras. Hemos sacado todas las conclusiones, tanto respecto a las finalidades, las vías y los medios de un desarrollo duradero como RSPST o a nuevas formas de cooperación internacional. Ciertamente no. Y este será entonces uno de los grandes desafíos intelectuales y políticos del próximo siglo. Esta constatación no debe llevar a los países en desarrollo a descuidar los motores clásicos del crecimiento, y concretamente el indispensable ingreso en el mundo de la ciencia y la tecnología con todo lo que ella implica de adaptación de las culturas y modernización de las mentalidades. O terror desencanto, o terra desilusión para quienes vieron en el 1. Según estudios de la UNTAD, el ingreso medio de los países menos adelantados, 560 millones de habitantes está de ISM y se situaría en $300 anuales per cápita, en comparación con $906 en los demás países en desarrollo y $21.598 en los países industrializados. 1. COLADUCACION final de la Guerra Fría la perspectiva de un mundo mejor y pacífico. No basta repetir para consolarse o encontrar justificaciones, que la teoría es trágica. Todo el mundo lo sabe o debería saberlo. Si la última gran guerra ocasionó 50 millones de víctimas, ¿cómo no recordar que desde 1945 ha habido unas 150 guerras que han causado 20 millones de muertos, entes y también después de la caída del muro de Berlín, nuevos riesgos antiguos? Poco importa, las tensiones están latentes y estallan entre naciones, entre grupos étnicos, o en relación con injusticias acumuladas en los planos económico y social. Medir estos riesgos y organizarse para prevenirlos es el deber de todos los dirigentes, en un contexto marcado por la interdependencia cada vez mayor entre los pueblos y por la mundialización de los problemas. Pero, ¿cómo aprender a vivir juntos en la aldea planetaria? Si no podemos vivir en las comunidades a las que pertenecemos por naturaleza, la nación, la región, la ciudad, el pueblo, la vecindad. El interrogante central de la democracia es si queremos y si podemos participar en la vida en comunidad de QRLO, no lo olvidemos, depende del sentido de habilidad de cada uno. Ahora bien, si la democracia ha conquistado nuevos territorios hasta hoy dominados por el totalitarismo y la arbitrariedad, tiende a debilitarse donde existe institucionalmente desde hace decenas de años, como si todo tuviera que volver a comenzar continuamente, a renovarse y a inventarse de nuevo. ¿Cómo podrían las políticas de la educación no sentirse aludidas por estos tres grandes desafíos? ¿Cómo podría la Comisión no recalcar en qué pueden estas políticas contribuir a un mundo mejor, a un desarrollo humano sostenible, al entendimiento mutuo entre los pueblos, a una renovación de la democracia efectivamente bífida? Las tensiones que han de superarse a este fin conviene afrontar, para superarlas mejor, las principales tensiones que, sin ser nuevas, están en el centro de la problemática del siglo XXI. O LAUTOPINSSRIA 11 La tensión entre lo mundial y lo local se convertirse poco a poco en ciudadano del mundo sin perder sus raíces y participando activamente en la vida de la nación y las comunidades de base. La tensión entre lo universal y lo singular. La mundialización de la cultura se realiza progresivamente pero todavía parcialmente, de hecho es inevitable, con sus promesas y sus riesgos, entre los cuales no es el menor el de olvidar el carácter único de cada persona, su vocación de escoger su destino y realizar todo su potencial, en la riqueza mantenida de sus tradiciones y de su propia cultura, si no se presta atención, por las evoluciones que se están produciendo. La tensión entre tradición y modernidad pertenece a la misma problemática. Adaptarse sin negarse a sí mismo, edificar su autonomía en dialéctica con la libertad y la evolución de los demás, dominar el progreso científico. Con este ánimo conviene enfrentarse al desafío de las nuevas tecnologías de la información. La tensión entre el largo plazo y el corto plazo, tensión eterna pero alimentada actualmente por un predominio de lo efímero y de la instantaneidad, en un contexto en que la plétora de informaciones y emociones fugaces conduce incesantemente a una concentración en los problemas inmediatos. Las opiniones piden respuestas y soluciones rápidas, mientras que muchos de los problemas encontrados necesitan una estrategia paciente, concertada y negociada de reforma.
Tal es precisamente el caso de las políticas educativas. La tensión entre la indispensable competencia y la preocupación por la igualdad de oportunidades. Cuestión CLASICA, planteada desde comienzo de siglo a las políticas económicas y sociales y a las políticas educativas. Cuestión resuelta a veces pero nunca en forma duradera. Hoy, la Comisión corre el riesgo de afirmar que la presión de la competencia hace olvidar a muchos directivos la misión de dar a cada ser humano los medios de aprovechar todas sus oportunidades. Esta constatación nos hace ONDUCIDO, en el campo que abarca este InfoRME, a retomar y actualizar la educación durante toda la vida, para conciliar la competencia que 1, 2 LAEDUCACIONSTIMULA, la cooperación que fortalece y la solidaridad que une. La tensión entre el externo RDINR desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser humano. La Comisión no resistió a la tentación de añadir nuevas disciplinas como el conocimiento de sí mismo y los medios de mantener la salud física y psicológica, o el aprendizaje para conocer mejor el medio ambiente natural y preservarlo. Y sin embargo los programas escolares cada vez están más recargados. Por tanto, será necesario escoger, en una CLR estrategia de reforma, pero a condición de preservar los elementos esenciales de una educación básica que enseñe a vivir mejor mediante el conocimiento, la experimentación y la formación de una cultura personal. Por último, la tensión entre lo espiritual y lo material, que también es una constatación eterna. Un mundo, frecuentemente sin sentirlo expresa RLO, tiene sed de ideal y de valores que vamos a llamar morales para no ofender a nadie. Qué noble tarea de la educación la de suscitar en cada persona, según sus tradiciones y sus convicciones y con pleno respeto del PLURALISMO, esta elevación del pensamiento y el espíritu hasta lo universal y a una cierta superación de sí mismo. La supervivencia de la humanidad. La Comisión lo dice midiendo las palabras depende de ello. Pensar y edificar nuestro futuro común en nuestros contemporáneos experimentan una sensación de vértigo al verse ante el dilema de la MUNDIALIZACION, cuyas manifestaciones ven y a veces sufren, y su búsqueda de raíces, referencias y pertenencias. La educación debe afrontar este problema porque se sitúa más que nunca en la perspectiva del nacimiento doloroso de una sociedad mundial, en el núcleo del desarrollo de la persona y las comunidades. La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda realizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. Esta finalidad va más allá de todas las demás. Su realización, o el AUTOPINSSARIA 13 larga y difícil, será una contribución esencial a la búsqueda de un mundo más vivible y más justo. La Comisión desea resaltarlo enfáticamente en un momento en que ciertas mentes se ven embargadas por la duda respecto a las posibilidades que ofrece la educación. Por supuesto, hay otros muchos problemas que resolver, de ello hablaremos más adelante. Pero este informe se redacta en un en que la humanidad duda entre acompañar una evolución que no se puede sostener ante tanta infelicidad causada por la guerra, la criminalidad y el subdesarrollo. Ofrezcámosle otro camino. Todo convida entonces a revalorizar los aspectos éticos y culturales de la educación, y para ello dar a cada uno los medios de comprender al otro en su particularidad y comprender el mundo en su curso caótico hacia una cierta unidad. Pero hace falta además empezar por comprenderse a sí mismo en esta suerte de viaje interior jalonado por el conocimiento, la meditación y el ejercicio de la autocrítica. Este mensaje debe guiar toda la reflexión sobre la educación, juntamente con la ampliación y la profundización de la cooperación internacional con que terminarán estas conclusiones. En esta perspectiva todo se ordena, ya se trate de las exigencias de la ciencia y la técnica, del conocimiento de sí mismo y de su medio ambiente, o de la creación de capacidades que permitan a cada uno actuar como miembro de una familia, como ciudadano o como perro de UCTOR. Esto significa que la Comisión no subestima de ninguna manera la función central de la materia gris y de la innovación, el paso a una sociedad cognoscitiva, los procesos endógenos que permiten y acumular los conocimientos, añadir nuevos descubrimientos, ponerlos en aplicación en los diferentes campos de actividad de HUMANA, tanto la salud y el medio ambiente como la producción de bienes y servicios.
También conoce los límites, cuando no los fracasos, de los esfuerzos por transferir las tecnologías a los países más desprovistos, precisamente a causa del carácter endógeno de 4 los mecanismos de acumulación y de aplicación de los conocimientos. De ahí la necesidad, de una iniciación temprana a la ciencia, a sus formas de aplicción, al difícil esfuerzo por dominar el progreso del respeto de la persona humana y su integridad. Aquí también debe estar presente la preocupación ética. Esto también significa recordar que la Comisión es consciente de las misiones que debe cumplir la educación al servicio del desarrollo económico y social. Demasiado frecuentemente se responsabiliza del desempleo al sistema de formación. La constatación es solo parcialmente justa y, sobre todo, no debe ocultar las demás exigencias políticas, económicas y sociales que hay que satisfacer para realizar el pleno empleo o permitir el despegue de las economías subdesarrolladas. Ahora bien, la Comisión piensa, volviendo al tema de la educación, que un sistema más flexible que permita la diversidad de estudios, entre diversos campos de enseñanza o entre una experiencia profesional y un regreso a la formación constituye una respuesta válida a las cuestiones planteadas por la inadecuación entre la oferta y la demanda de trabajo. Un sistema así permitiría también reducir el escolar, de un tremendo despilfarro de recursos humanos que todo el mundo debe medir. Pero estas mejoras deseables y posibles no dispensarán de la necesidad de innovación intelectual y de la aplicación de un modelo de desarrollo sostenible de acuerdo con las características propias de cada país. Todos debemos convencernos de que con los progresos actuales y esperados de la ciencia y la técnica y la creciente importancia de lo cognitivo y lo inmaterial en la producción de bienes y servicios, y de errar el lugar del trabajo y sus diferentes estatutos en la sociedad de mañana. La imaginación humana, precisamente para crear esta idea debe adelantarse a los progresos tecnológicos si queremos evitar que se agraven el desempleo y la exclusión social o las desigualdades en el desarrollo. Por todas estas razones, nos parece que debe imponerse el concepto de educación durante toda la vida con sus ventajas de la 1, 5 flexible y la idea de diversidad y accesibilidad en el tiempo y el espacio. Es la idea de educación permanente lo que ha de ser al mismo tiempo errado y ampliado, peor que además de las necesarias adaptaciones relacionadas con las mutaciones de la vida profesional, debe ser una restauración continua de la persona humana, de su conocimiento y sus aptitudes, pero también de su facultad de juicio y acción. Debe permitirle tomar conciencia de sí misma y de su medio ambiente e invitarla a desempeñar su función social en el trabajo y la ciudad. Se ha podido evocar a este respecto la necesidad de dirigirse hacia una sociedad educativa. Es verdad que toda la vida personal y social puede ser objeto de aprendizaje y de acción. Grande es entonces la tentación de privilegiar de las casas para recalcar el potencial educativo de los medios modernos de comunicación o de la vida profesional, o de las actividades culturales y de esparcimiento, hasta el punto de olvidar por eso algunas verdades esenciales. Porque, si bien hay que aprovechar todas estas posibilidades de aprender y perfeccionarse, no es menos cierto que para poder utilizar bien ese potencial la persona debe poseer todos los elementos de una educación básica de calidad. Más aún, es deseable que la escuela le inculque más el gusto y el placer de aprender, la capacidad de aprender a aprender, la curiosidad del intelecto. Imaginémonos incluso una sociedad en que cada uno sería alternativamente educador y educando. Para ello, nada puede reemplazar al sistema formal de educación en que cada uno se inicia en las materias del conocimiento en sus diversas formas. Nada puede sustituir a la relación de autoridad pero también de diálogo, entre el maestro y el alumno. Todos los grandes pensadores clásicos que han estudiado el problema de la educación lo han dicho y lo han repetido. Es el maestro quien ha de transmitir al alumno lo que la humanidad ha aprendido sobre sí misma y sobre la naturaleza, todo lo que ha creado e inventado de esencial. 1. 6. La en implantar la educación durante toda la vida en el seno de la sociedad. La educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves de acceso al siglo XXI. Esta noción va más allá de la distinción tradicional entre educación básica y educación permanente, y responde al reto de un mundo que cambia rápidamente.
Pero esta afirmación no es nueva, puesto que en anteriores informes sobre educación ya se destacaba la necesidad de volver a la escuela para poder afrontar las novedades que surgen en la vida privada y en la vida profesional. Esta necesidad persiste, y incluso se ha acentuado, y la única forma de satisfacerla es que todos aprendamos a aprender. Pero además surge otra obligación que, tras el profundo cambio de los marcos tradicionales de la existencia, nos exige comprender mejor al otro, comprender mejor el mundo. Exigencias de entendimiento mutuo, de diálogo pacífico y, ¿por qué no?, de armonía, aquello de lo cual, precisamente, más carece nuestra sociedad. Esta posición lleva a la Comisión a insistir especialmente en uno de los 4 pilares presentados e ilustrados como las bases de la educación. Se trata de aprender a vivir juntos conociendo mejor a los demás, su historia, sus tradiciones y su espiritualidad y, a partir de ahí, se crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos, gracias justamente a esta comprensión de que las relaciones de interdependencia son cada vez mayores y a un análisis compartido de los riesgos y retos del futuro. Una utopía, pero una utopía necesaria, una utopía esencial para salir del peligroso ciclo alimentado por el cinismo o la resignación. En FCTO, la Comisión piensa en una educación que genere y sea la base de este espíritu nuevo, lo que no quiere decir que haya descuidado los otros 3 pilares de la educación que, de alguna forma, son los elementos básicos para aprender a vivir juntos. Lo primero, aprender a conocer. Pero, teniendo en cuenta los OLOTOPINSSRIA 7 rápidos cambios derivados de los avances de la ciencia y las nuevas formas de la actividad económica y social, se conviene compaginar una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de estudiar a fondo un número reducido de materias. Esta cultura general sirve de aporte para una educación permanente, en la medida en que supone un aliciente y sienta además las bases para aprender durante toda la vida. Aprender a hacer. Conviene no limitarse a conseguir el aprendizaje de un oficio y, en un sentido más amplio, a descubrir una competencia que permita hacer frente a numerosas situaciones, y que facilite el trabajo en equipo, dimensión demasiado olvidada en los métodos de enseñanza actuales. En numerosos casos esta competencia y estas calificaciones se hacen más accesibles si alumnos y estudiantes cuentan con la posibilidad de evaluarse y de enriquecerse participando en actividades profesionales o sociales de forma paralela a sus estudios, lo que justifica el lugar más relevante que deberían ocupar las distintas posibilidades de alternancia entre la escuela y el trabajo. Por último, y sobre todo, aprender a ser. Este era el tema dominante del informe Edgar Faure publicado en 1972 bajo los auspicios de la UNESCO. Sus recomendaciones conservan una gran actualidad, puesto que el siglo XXI nos exigirá una mayor autonomía y capacidad de juicio junto con el fortalecimiento de la responsabilidad personal en la realización del destino colectivo. Y también por otra obligación destacada por este informe, no dejar sin explorar ninguno de los talentos que, como tesoro están enterrados en el fondo de cada persona. Citemos, sin ser exhaustivos, la memoria, el raciocinio, la imaginación, las aptitudes físicas, el sentido de la estética, la facilidad para comunicar con los demás, el carisma natural del dirigente, etc. Todo ello viene a confirmar la necesidad de comprenderse mejor a uno mismo. La Comisión se ha hecho eco de otra utopía, la sociedad educativa basada en la adquisición, la actualización y el uso de los conocimientos. Estas son las 3 funciones que conviene poner de 8 LAEDUCACIONRLIEV en el proceso educativo. Mientras la sociedad de la información se desarrolla y multiplica las posibilidades de acceso a los datos y a los HCHOS, la educación debe permitir que todos puedan aprovechar esta información, reseaba RLA, SLSSIONARLA, o RDNARLA, MANJRLA y utilizarla. Por consiguiente, la educación tiene que adaptarse en todo momento a los cambios de la sociedad, sin dejar de transmitir por ello el saber adecuado, los principios y los frutos de la experiencia. Por último, ¿qué hacer para que, ante esta demanda cada vez mayor y más exigente, las políticas educativas alcancen el objetivo de una enseñanza a la vez de calidad y equitativa?
La comisión se ha planteado estas cuestiones con respecto a los estudios UNIVRS y TRIOS, los métodos y los contenidos de la enseñanza como condiciones necesarias para su eficacia. Reconsiderar y unir las distintas etapas de la educación aún centrar sus propuestas en torno a la educación durante toda la vida, la comisión no ha querido decir con ella que este salto cualitativo dispensa de una reflexión sobre las distintas etapas de la enseñanza. Aún CONTRIO, se proponía confirmar ciertas grandes orientaciones de FNIDAS por la UNESCO, por ejemplo la importancia vital de la educación básica y, al mismo tiempo, dar pie a una revisión de las funciones desempeñadas por la enseñanza secundaria, o incluso responder a los interrogantes que inevitablemente plantea la evolución de la enseñanza superior y, sobre todo, el fenómeno de la masificación. La educación durante toda la vida permite, SNCILLAMNT, o RDNAR las distintas etapas preparar las TRANSICIONS, DIVRSificar y valorizar las teorías. De esta forma, saldríamos del terrible dilema que se plantea entre seleccionar, y con ello multiplicar el escolar y los riesgos de XLUSION, o igualar, en detrimento de la promoción de personas con talento. Estas reflexiones no restan nada a lo que se definió también LAUTOPINSSARIA19 durante la conferencia de Huntington en 1990 sobre la educación básica y sobre las necesidades básicas de APRENDIZJE. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas como los contenidos básicos del APRENDIZJE. Conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, ahorrar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. Esta enumeración puede parecer impresionante y, de hecho, lo es. Pero de eso no se ha de inferir que lleve a una acumulación excesiva de programas. La relación entre profesor y alumno, el conocimiento del medio en el que viven los niños, un buen uso de los modernos medios de comunicación allá donde existen, todo ello puede contribuir al desarrollo personal e intelectual del alumno. Aquí, los conocimientos básicos, escritura, escritura y cálculo, tendrán su pleno significado. La combinación de la enseñanza tradicional con enfoques extraescolares tiene que permitir al niño acceder a las tres dimensiones de la educación, es decir, la ética y cultural, la científica y tecnológica, y la económica y social. Dicho de otro modo, la educación es también una experiencia social, en la que el niño va conociéndose, enriqueciendo sus relaciones con los demás, adquiriendo las bases de los conocimientos teóricos y prácticos. Esta experiencia debe iniciarse antes de la edad escolar obligatoria según diferentes formas en función de la situación, pero las familias y las comunidades locales deben involucrarse. A esta altura hay que añadir dos observaciones, que son importantes en opinión de la comisión. La educación básica tiene que llegar, en todo el mundo, a los 900 millones de adultos analfabetos, a los 130 millones de niños sin escolarizar y a los más de 100 millones de niños que abandonan la escuela antes de tiempo. A ellos deben dirigirse de forma prioritaria las actividades de asistencia técnica y de los participación en el marco de la cooperación internacional. La educación básica es un problema que se plantea, logicamente, en todos los países, y incluidos los industrializados. Desde este nivel de la educación, los contenidos tienen que fomentar el deseo de aprender, el ansia y la alegría de conocer y, por lo tanto, el afán y las posibilidades de acceder más tarde a la educación durante toda la vida. Llegamos así a lo que representa una de las principales dificultades de toda reforma, es decir, cuál es la política que se debe llevar a cabo con respecto a los jóvenes y adolescentes que acaban la enseñanza primaria, durante todo el periodo que traen SCUR hasta su entrada en la vida profesional o en la universidad. Nos atreveríamos a decir que estos tipos de enseñanza llamadas secundarias en cierto sentido, LOS, y MPOPULRS, de la reflexión sobre la educación, de hecho, son objeto de innumerables críticas y generan buen número de frustraciones.
ENTR los FACTURs que perturban se pueden citar las necesidades en aumento y cada vez más diversificadas de FORMACION, que desembocan en un rápido crecimiento del número de alumnos y en un alta SCAMI en todos los programas. Aquí está el origen de los clásicos problemas de MASIFICACION, que los países poco desarrollados tienen gran difícil ULTADRS o el ver tanto en el plano FINANCIR como de ORGANIZACION. También se puede citar la angustia del egreso o de las salidas, ANG o STIA que aumenta la obsesión de acceder a la enseñanza superior COM o si se estuviese jugando a todo nada. Un desempleo generalizado que existe en muchos países no hace más que agravar este malestar. La comisión destacó lo preocupante de una evolución que lleva, en medios rurales y urbanos, en países en vías de desarrollo e industrializados, no solo al desempleo sino también al subempleo de los recursos humanos. En opinión de la comisión, solo se puede salvar esta difícil ULTAD mediante una diversificación muy amplia en la oferta de trayectorias. Esta orientación se corresponde con una de las principales preocupaciones de la comisión, que consiste en valorar los talentos de todo tipo, de forma que se limite el fracaso escolar o el AUTOPINSSARIA2-1 y se evite el sentimiento de exclusión y de falta de futuro a un grupo de adolescentes demasiado numeroso. ENTR las distintas vías que se ofrecen deberían figurarlas ya TRADERIQUIONALS, más orientadas hacia la ABCT reacción y la CONCEPTULIZACION, pero también las que, enriquecidas por una alternancia entre la escuela y la vida profesional o social, permiten sacar a la luz otro tipo de talentos y gustos. En cualquier caso habría que tender puentes entre esas vías, de manera que se pudieran corregir los errores de orientación que con harta frecuencia se cometen. Por lo demás, y en opinión de la comisión, la perspectiva de poder regresar a un ciclo educativo o de formación modificaría el clima general, al garantizar al adolescente que su suerte no está echada definitivamente entre los 14 y los 20 años. Desde este mismo punto de vista habrá que ver asimismo la enseñanza superior. Lo primero que hay que señalar es que, junto a la universidad, existen en muchos países otro tipo de centros de enseñanza superior. Unos se dedican a seleccionar a los mejores, otros se han creado para impartir una formación profesional muy concreta y de calidad durante ciclos de 2 a 4 años. Sin duda esta diversificación responde a las necesidades de la sociedad y la economía, expresadas a nivel nacional y regional. Respecto a la masificación que se observa en los países más ricos, no puede haber una solución política y socialmente aceptable en una selección cada vez más severa. Uno de los principales defectos de esta orientación es que son muchos los jóvenes de ambos sexos que se ven excluidos de la enseñanza antes de haber conseguido una titulación reconocida y, por lo tanto, en una situación desesperante, puesto que no cuentan ni con la ventaja de una titulación ni con la compensación de una formación adaptada a las necesidades del mercado de trabajo. Hace falta, por consiguiente, una gestión del desarrollo de los recursos humanos, aunque tenga un alcance limitado, mediante una red FORMA de la enseñanza secundaria que adopte las grandes líneas propuestas por la comisión. 2. La EDUCACION la universidad podría contribuir a esta red formal diversificando su oferta como lugar de ciencia y fuente de conocimiento que llevan a la investigación teórica o aplicada o a la formación de profesores. Como medio de adquirir calificaciones profesionales conforme a unos estudios universitarios y unos contenidos adaptados constantemente a las necesidades de la economía, en los que se aúnen los conocimientos teóricos y prácticos a un alto nivel. Como plataforma privilegiada de la educación durante toda la vida, al abrir sus puertas a los adultos que quieran reanudar los estudios, adaptar y enriquecer sus conocimientos o satisfacer sus ansias de aprender en todos los ámbitos de la vida cultural. Como interlocutor privilegiado en una cooperación internacional que permita el intercambio de profesores y estudiantes, y facilite la difusión de la mejor enseñanza mediante cátedras internacionales. De esta forma la universidad superaría la oposición que enfrenta erróneamente la lógica de la administración pública y la del mercado de trabajo. Además encontraría de nuevo el sentido de su misión intelectual y social en la sociedad, siendo en cierto modo una de las instituciones garantes de los valores universales y del patrimonio cultural. La comisión cree que estas son razones pertinentes para abogar en favor de una mayor autonomía de las universidades.
La comisión, al formular estas propuestas, destaca que esta problemática reviste una dimensión especial en las naciones pobres, donde las universidades deben desempeñar un papel determinante para examinar las dificultades que se les presentan en la actualidad, aprendiendo de su propio pasado. Las universidades de los países en desarrollo tienen la obligación de realizar una investigación que pueda contribuir a resolver sus problemas más graves. Les corresponde proponer nuevos enfoques para el desarrollo que permitan a sus países construir un futuro mejor de forma efectiva. También es de su incumbencia formar, tanto en el ámbito profesional como en el técnico, a las futuras élites y los titulados de grado superior y medio que sus países necesitan para lograr salir de los ciclos de pobreza y subdesarrollo en los que se encuentran atrapados actualmente. Confíe sobre todo, diseñar nuevos modelos de desarrollo en función de cada caso particular, para regiones como el África subsahariana, como ya se hizo para los países del Asia Oriental. Aplicar con éxito las estrategias de la reforma sin subestimar la gestión de las obligaciones a corto plazo ni descuidar la necesidad de adaptarse a los sistemas existentes. La Comisión desea hacer hincapié en la importancia de adoptar un enfoque a más largo plazo para llevar a cabo con éxito las indispensables reformas. Por esa misma razón, previene sobre el hecho de que demasiadas reformas en ese río anulan el objetivo perseguido, ya que no dan al sistema el tiempo en ese río para impregnarse del nuevo espíritu y lograr que todos los agentes de la reforma estén en condiciones de participar en ella. Además, como demuestran los fracasos anteriores, muchos reformadores adoptan un enfoque demasiado radical o excesivamente teórico y no capitalizan las útiles enseñanzas que deja la experiencia o research en el acervo positivo heredado del pasado. Ello perturba a los docentes, los padres y los alumnos y, por consiguiente, condiciona su disposición a aceptar y, elevar a la práctica la reforma. Tres agentes principales coadyuvan al éxito de las reformas educativas. En primer lugar, la comunidad local y, sobre todo, los padres, los directores de los establecimientos de enseñanza y los docentes. En segundo lugar, las autoridades públicas y, por último, la comunidad internacional. En el pasado, la falta de un compromiso firme por parte de alguno de los protagonistas mencionados provocó no pocas exclusiones. Resulta evidente, además, que los intentos de imponer las reformas educativas desde arriba o desde el exterior fueron un fracaso rotundo. Los países en los que este proceso se vio coronado por el éxito en mayor o menor grado son aquellos que lograron una participación entusiasta de las comunidades locales, los padres y los docentes, sustentada por un diálogo permanente. 4 y por diversas formas de ayuda externa, tanto financiera como técnica y profesional. En toda estrategia de aplicación satisface teoría de una reforma a la primacía de la comunidad local. La participación de la comunidad local en la evaluación de las NSS y de ADS, mediante un diálogo con las autoridades públicas y los grupos interesados dentro de la sociedad, es una primera etapa fundamental para ampliar el acceso a la educación y para mejorarla. La continuación de este diálogo a través de los medios de comunicación, en debates dentro de la comunidad y mediante la educación y la formación de los padres, así como la capacitación de los docentes en el MPLO, suele contribuir a una mayor toma de conciencia e incrementa el discernimiento y el desarrollo de las capacidades endógenas en el nivel comunitario. Cuando las comunidades asumen más habilidades en su propio desarrollo, aprenden a valorar la función de la educación, se vida a la vez como un medio para alcanzar determinados objetivos sociales y como una mejora deseable de la calidad de la vida. En ese sentido, la Comisión destaca la conveniencia de una descentralización inteligente, que permita incrementar la habilidad y la capacidad de innovación de cada establecimiento escolar. En todo caso, ninguna reforma dará resultados positivos sin la participación activa del cuerpo docente. Por esa razón, la Comisión recomienda que se preste una atención prioritaria a las situaciones social, cultural y material de los educadores. Se exige mucho al docente, y incluso demasiado, cuando se espera que calme las carencias de otras instituciones también responsables de la enseñanza y la formación de los jóvenes. Muchos LPIDEMINT que el mundo exterior entra cada vez más en la SCULA, en particular a través de los nuevos medios de información y comunicación.
Así pues, el maestro se encuentra ante jóvenes menos apoyados por las familias o los movimientos religiosos pero más informados. Por consiguiente, debe tener en cuenta ese nuevo texto para hacerse escuchar y comprender por los jóvenes, o LAUTOPINSSARIA 5 para despertar en ellos el deseo de aprender y para hacerles ver que la información no es conocimiento, que este exige esfuerzo, ATNCION, rigor y VOLUNTAD. Con o sin RZON, el maestro tiene la impresión de estar solo, no únicamente porque ejerce una actividad individual, sino debido a las expectativas que suscita la enseñanza y a las críticas, muchas veces injustas, de que es objeto. Ante todo, desea que se respete su dignidad. Por otra parte, la mayoría de los docentes pertenecen a organizaciones sindicales a menudo poderosas y en las que existe, porque nega RLO, un espíritu corporativo de defensa de sus intereses. Sin embargo, es necesario intensificar y dar una nueva perspectiva al diálogo entre la sociedad y los docentes, así como entre los poderes públicos y sus organizaciones sindicales. Debemos reconocer que no es fácil renovar la naturaleza de dicho diálogo, pero es indispensable para disipar el sentimiento de aislamiento y de frustración del docente, lograr la aceptación de los cuestionamientos actuales y hacer que todos contribuyan al éxito de las indispensables reformas. En ese contexto, se convendría añadir algunas recomendaciones relativas al contenido de la formación de los docentes, a su pleno acceso a la formación permanente, a la revalorización de la condición de los maestros responsables de la educación básica y a una presencia más activa de los docentes en los medios sociales desasistidos marginales, donde podrían se contribuir a una mejor inserción de los adolescentes y los jóvenes en la sociedad. Es este también un alegato en favor de que se dote al sistema de enseñanza no solo de maestros y profesores adecuadamente formados, o también de los elementos necesarios para impartir una enseñanza de calidad libros, medios de comunicación modernos, entorno cultural y económico de la escuela, etc. Consciente de las realidades de la educación actual, la Comisión H hizo particular hincapié en la necesidad de disponer de medios cualitativos y cuantitativos de enseñanza, tradicionales como los libros o nuevos como las tecnologías de la información. Q2, 6 LADUCACION se conviene utilizar con discernimiento y promoviendo la participación activa de los alumnos. Por su parte, los docentes deberían trabajar en QIPO, sobre todo en el nivel de enseñanza secundaria, para contribuir a la indispensable flexibilidad de los programas de estudio. Ello evitará muchos fracasos, pondrá de manifiesto algunas cualidades naturales de los alumnos y, por consiguiente, facilitará una mejor orientación de los estudios y la trayectoria de cada uno, según el principio de una educación impartida a lo largo de toda la vida. Errado desde este punto de vista, el mejoramiento del sistema educativo obliga al político a asumir plenamente su responsabilidad idea de NFCTO, ya no puede comportarse como si el mercado fuera capaz de corregir por sí solo los defectos existentes o como si una especie de autorregulación bastara para hacerlo. La Comisión ha hecho tanto más hincapié en la permanencia de los valores, las exigencias del futuro y los deberes del docente y la sociedad cuanto que cree en la importancia del responsable político. Únicamente él, tomando en consideración todos los elementos, puede plantear los debates de interés general que son vitales para la educación. Es que este asunto nos interesa a todos, ya que en él se juegan USTROFUTURO y que, JUSTAMNT, la educación puede contribuir a mejorar la suerte de todos y cada uno de nosotros. Y ello, inevitablemente, nos lleva a poner de relieve la función de las autoridades públicas, encargadas de plantearse realmente las opciones y, tras una amplia concertación con todos los interesados, definir una política pública que, sean cuales fueren las estructuras del sistema públicas, privadas o mixtas, se las oriente siente las bases y los ejes de aquel y establezca su regulación introduciendo las adaptaciones necesarias. Por supuesto, todas las decisiones adoptadas en ese contexto tienen repercusiones financieras. La Comisión no subestima este factor, pero, sin adentrarse en la compleja diversidad de los sistemas, se considera que la educación es un bien colectivo al que todos deben poder acceder.
Una vez admitido SPRI-NSIPI-O, ESOL-AUTOPI-NSSARIA-2, 7 posible combinar fondos públicos y privados, según diversas fórmulas que tomen en consideración las tradiciones de cada país, su nivel de desarrollo, estilos de vida y distribución de ingresos. De todas maneras, en todas las decisiones que se adopten debe predominar el principio de la igualdad de oportunidades. Durante los debates mencioné una solución más radical. Habida cuenta de que poco a poco la educación permanente irá ganando terreno, podría estudiarse la posibilidad de atribuir a cada joven que está por comenzar su escolaridad un CRDITOTIMPO, que le diera derecho a cierto número de años de enseñanza. Su crédito se consignaría en una cuenta en una institución que, de alguna forma, ADMINIS terraría un capital de tiempo elegido por cada uno con los recursos financieros correspondientes. Cada persona podría disponer de ese capital, según su experiencia escolar y su propia elección. Podría conservar una parte del mismo para, una vez terminada su vida escolar y siendo ya adulto, poder aprovechar las posibilidades de la formación permanente. También podría aumentar su capital mediante contribuciones financieras, una especie de ahorro previsional dedicado a la educación que se acreditarían en su cuenta del banco del tiempo elegido. Tras un pormenorizado debate, la comisión respaldó esta idea, no sin percatarse de sus posibles derivas, que podrían ir incluso en detrimento de la igualdad de oportunidades. Por esa razón, en la situación actual, podría otorgarse a título experimental un crédito tiempo para la educación al finalizar el periodo de escolarización obligatoria, que permitiría al adolescente elegir la orientación que desee sin hipotecar su futuro. Pero en resumidas cuentas, si tras la etapa fundamental que constituyó la conferencia de Huntington sobre educación para todos fuera necesario definir una urgencia, deberíamos concentrarnos sin duda en la enseñanza secundaria. En FCTO, el egreso del ciclo primario y la incorporación a la vida activa o el ingreso en la enseñanza superior, se decide el destino de millones de jóvenes, varones y niñas, y ese es el punto flaco de nuestros sistemas educativos, por un exceso de elitismo, peor que no logran canalizar 2.8 en fenómenos de masificación o porque pecan de inercia y son referracetarios a cualquier adaptación. Justamente cuando los jóvenes se enfrentan con los problemas de la adolescencia, cuando en cierto sentido se consideran maduros pero en realidad sufren de una falta de madurez y el futuro suscita en ellos más ansiedad que despreocupación, lo importante es ofrecerles lugares de aprendizaje y de descubrimiento, darles los instrumentos necesarios para pensar y preparar su porvenir, diversificar las trayectorias en función de sus cepas e ideas, pero también asegurar que las perspectivas de futuro no se cierren y que siempre sea posible reparar los errores o corregir el rumbo. Extender la cooperación internacional en la aldea planetaria en los ámbitos políticos y económicos. La comisión observó que, sea de vez más frecuentemente, se adoptan medidas en el plano internacional para intentar hallar soluciones a teorías a problemas que tienen una dimensión mundial, aunque solo sea debido a ese fenómeno de interdependencia creciente, tantas veces destacado. La comisión lamentó también que hasta él se hayan obtenido muy pocos resultados y consideró necesario reformar las instituciones internacionales con objeto de incrementar la eficacia de sus intervenciones. Este análisis es válido, muteatis muteandis, para los ámbitos que abarcan la dimensión social y la educación. De allí que se destacara la importancia de la reunión cumbre de Copenhague de marzo de 1995, dedicada a las cuestiones sociales. La educación ocupa un lugar privilegiado entre las orientaciones adoptadas. En ese contexto, la comisión formuló las siguientes recomendaciones. Desarrollar una política extremadamente dinámica en favor de la educación de las niñas y las mujeres, conforme a la conferencia de Beijing. SEPTIMBR de 1995. Utilizar un porcentaje mínimo de la ayuda para el desarrollo, una cuarta parte del total para financiar la educación. Este cambio en favor de la educación debería también producir RSNOLAUTOPINSSARIA2, 9 el nivel de las instituciones financieras internacionales y, en primer lugar, en el Banco Mundial, que desempeña ya una función importante. Desarrollar mecanismos de trueque de deuda por educación. DEPT, FOR, EDUCEATION SWAPS.
con objeto de compensar los efectos negativos que tienen las políticas de ajuste y la reducción de los déficits internos y externos sobre los gastos públicos de educación. Difundir las nuevas tecnologías llamadas de la sociedad de la información en favor de todos los países, a fin de evitar una agudización aún mayor de las diferencias entre países ricos y pobres. Movilizar el enorme potencial que ofrecen las organizaciones no gubernamentales y, por consiguiente, las iniciativas de base, que podrían prestar un valioso apoyo a las actividades de cooperación internacional. Estas propuestas deberían desarrollarse en un marco asociativo y no de asistencia. Es la experiencia la que, después de tantos fracasos y derroches, nos induce a ello. La mundialización nos lo impone. Podemos citar algunos ejemplos alentadores, como el éxito de las actividades de cooperación e intercambio realizadas en el plano regional. Es el caso, NPRTICULAR, de la Unión Europea. Un principio de asociación encuentra también su justificación en el hecho de que puede llevar a una interacción positiva para todos. En FCTO, si los países industrializados pueden ayudar a las naciones en desarrollo compartiendo con ellas sus experiencias positivas, sus tecnologías y sus medios financieros y materiales, a su vez pueden aprender de esos países modos de transmisión del patrimonio cultural, y tener de socialización de los niños y, más esencialmente, formas culturales e ideales y en razas diferentes. La Comisión desea que los Estados miembros de la UNESCO doten a la organización de los recursos necesarios para animar el espíritu y las actividades de asociación propuestas en el marco de las orientaciones que somete a la Conferencia General de la UNESCO. La organización lo hará difundiendo las innovaciones exitosas y contribuyendo al establecimiento de redes sustentadas en tres iniciativas de las ONG, con miras a desarrollar una enseñanza de calidad. Cátedras UNESCO a fomentar las asociaciones en el ámbito de la investigación. Por nuestra parte, asignamos también a la UNESCO una importancia fundamental en el desarrollo adecuado de las nuevas tecnologías de la información al servicio de una educación de calidad. Fundamentalmente la UNESCO contribuirá a la paz y al entendimiento mutuo entre los seres humanos al valorizar la educación como espíritu de concordia, signo de una voluntad de cohabitar, como militantes de nuestra aldea planetaria, que debemos concebir y organizar en beneficio de las generaciones futuras. En ese sentido, la organización contribuirá una cultura de paz. Para titular su info-RME, la comisión recurrió a una de las fábulas de Juan de la Fuente un labrador y sus hijos. Guardaos, dijo el labrador, de vender el patrimonio dejado por nuestros padres, veréis que esconde un tesoro. La educación es todo lo que la humanidad ha aprendido sobre sí misma. Imitando al poeta, que elogiaba la virtud del trabajo, podríamos decir. Pero el padre fue sabio al mostrarles, antes de morir, que la educación encierra un tesoro. JCQSDLORSP, presidente de la comisión. La interdependencia planetaria y la mundialización son fenómenos esenciales de nuestra época. Actúan ya en el presente y marcarán con su impronta el siglo XXI. Hoy hacen ya necesaria una reflexión global, que trascienda ampliamente los ámbitos de la educación y la cultura, sobre las funciones y las estructuras de las organizaciones internacionales. El principal riesgo está en que se produzca una ruptura entre una minoría capaz de moverse en ese mundo en formación y una mayoría que se sienta arrastrada por los acontecimientos e impotente para influir en el destino colectivo, con riesgo de retroceso democrático y de rebeliones múltiples. La utopía orientadora que debe guiar nuestros pasos consiste en lograr que el mundo converja hacia una mayor comprensión mutua, hacia una intensificación del sentido de la responsabilidad y de la solidaridad, sobre la base de aceptar nuestras diferencias espirituales y culturales. Al permitir que todos tengan acceso al conocimiento, la educación tiene un papel muy concreto que desempeñar en la realización de esta tarea universal: ayudar a comprender el mundo y a comprender al otro, para así comprenderse mejor a sí mismo. 3. Un PRIMERAPARTCAPTUL un PISTASRSOMNDACIONS. La política de educación debe diversificarse suficientemente y concebirse de modo que no constituya un factor adicional de exclusión. Socialización de cada individuo y desarrollo personal no deben ser dos factores antagonistas. Hay pues que tender hacia un sistema que se esfuerce en combinar las virtudes de la integración y el respeto de los derechos individuales. La educación no puede resolver por sí sola los problemas que plantea la ruptura, allí donde se da del vínculo social. De ella cabe esperar, no obstante, que contribuya a desarrollar la voluntad de vivir juntos, factor básico de la cohesión social y de la identidad nacional.
La escuela solo puede llevar a buen puerto esta tarea si, por su parte, contribuye a la promoción e integración de los grupos minoritarios, movilizando a los mismos interesados, cuya personalidad debe respetar. La democracia parece progresar, según formas y etapas adaptadas a la situación de cada país. Pero su vitalidad se halla amenazada constantemente. Es en la escuela donde debe iniciarse la educación para una ciudadanía consciente y activa. En cierto modo, la ciudadanía democrática es un corolario de la virtud cívica. Pero puede fomentarse o estimularse mediante una instrucción y unas prácticas adaptadas a la sociedad de la comunicación y la información. Se trata de proporcionar claves de orientación con miras a reforzar la capacidad de comprender y de juzgar. Incumbe a la educación la tarea de inculcar tanto a los niños como a los adultos las bases culturales que les permitan descifrar en la medida de lo posible el sentido de las mutaciones que están produciéndose. Para ello se requiere efectuar una selección en la masa de informaciones para poder interpretarlas mejor y situar los acontecimientos en una historia global. Los sistemas educativos deben responder a los múltiples retos que les lanza la sociedad de la información, en función siempre de un enriquecimiento continuo de los conocimientos y del ejercicio de una ciudadanía adaptada a las exigencias de nuestra época. 32 CAPITULO 2 PISTASYRSOMNDACUNS. Proseguir la reflexión en torno a la idea de un nuevo modelo de desarrollo que sea más respetuoso con la naturaleza y con los ritmos del humano. Una consideración prospectiva del lugar del trabajo en la sociedad de mañana, habida cuenta de las repercusiones del progreso técnico y de los cambios que origine en los modos de vida privados y colectivos. Una estimación más exhaustiva del desarrollo humano que tenga en cuenta todas sus dimensiones, de acuerdo con la orientación de los trabajos del PNUD. El establecimiento de nuevas relaciones entre política de educación y política de desarrollo con objeto de fortalecer las bases del saber teórico y técnico en los países interesados, incitación a la iniciativa, al trabajo en equipo, a las sinergias realistas en función de los recursos locales, al autoempleo y al espíritu de empresa. El enriquecimiento y la generalización indispensables de la educación básica. Importancia de la Declaración de Jomtien. 33 CAPITULO 3 PISTASYRSOMNDACUNS. La educación a lo largo de la vida se basa en 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone además, aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. Aprender a hacer a fin de adquirir no solo una calificación profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo. Memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar. Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas. 34 SGUNDAPARTSAPITULO 4 PISTASYRSOMNDACUNS. El concepto de educación a lo largo de la vida es la llave para entrar en el siglo XXI. Ese concepto va más allá de la distinción tradicional entre educación primera y educación permanente y coincide con otra noción formulada a menudo, la de sociedad educativa, en la que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo. Con este nuevo rostro, la educación permanente se concibe como algo que va mucho más allá de lo que hoy ya se practica, particularmente en los países desarrollados, a saber, las actividades de nivelación, de perfeccionamiento y de conversión y promoción profesionales de los adultos.
Ahora se trata de que ofrezca la posibilidad de recibir educación a todos, y ello con fines múltiples, lo mismo si se trata de brindar una segunda o tercera ocasión educativa o de satisfacer la sed de conocimientos, de belleza o de superación personal que de perfeccionar y ampliar los tipos de formación estrictamente vinculados con las exigencias de la vida profesional, incluidos los de formación práctica. En resumen, la educación a lo largo de la vida debe aprovechar todas las posibilidades que ofrece la sociedad. 35 CAPITUL 5 PISTASYRSOMNDACUNS. Requisito válido para todos los países pero según modalidades y con contenidos diferentes el fortalecimiento de la educación básica. Con el consiguiente realce dado a la enseñanza primaria y a sus clásicos aprendizajes de base, es decir, leer, escribir y calcular, pero también saber expresarse en un lenguaje propio para el diálogo y la comprensión. La necesidad, que mañana será aún más aguda, de abrirse a la ciencia y a su mundo, que es la llave para entrar en el siglo XXI con sus profundos cambios científicos y tecnológicos. Adaptar la educación básica a los contextos particulares y a los países y poblaciones más menesterosos. Partir de los datos de la vida cotidiana, que brinda posibilidades tanto de comprender los fenómenos naturales como de adquirir las distintas formas de sociabilidad. Recordar los imperativos de la alfabetización y de la educación básica para los adultos. Privilegiar en todos los casos la relación entre docente y alumno, dado que las técnicas más avanzadas solo pueden servir de apoyo a esa relación. Transmisión, diálogo y confrontación. Entre enseñante y enseñado. Hay que repensar la enseñanza secundaria en esta perspectiva general de educación a lo largo de la vida. El principio esencial radica en organizar la diversidad de cauces sin cancelar nunca la posibilidad de volver ulteriormente al sistema educativo. Se clarificarían en gran medida los debates sobre la selectividad y la orientación si ese principio se aplicara plenamente. Todos comprenderían en tal caso que, fueran cuales fuesen las decisiones tomadas y los cauces seguidos en la adolescencia, no se les cerraría en el futuro ninguna puerta, incluida la de la escuela misma. Así cobraría todo su sentido la igualdad de oportunidades. La universidad debe situarse en el centro del dispositivo, aunque, como ocurre en numerosos países, existan fuera de ella otros establecimientos de enseñanza superior. La universidad tendría atribuidas 4 funciones esenciales. 1. La preparación para la investigación y para la enseñanza. 2. La oferta de tipos de formación muy especializados y adaptados a las necesidades de la vida económica y social. 3. La apertura a todos para responder a los múltiples aspectos de lo que llamamos educación permanente en el sentido lato del término. 4. La cooperación internacional. La universidad debe asimismo poder pronunciarse con toda independencia y plena responsabilidad sobre los problemas éticos y sociales, como una especie de poder intelectual que la sociedad necesita para que la ayude a reflexionar, comprender y actuar. La diversidad de la enseñanza secundaria y las posibilidades que brinda la universidad deben dar una respuesta válida a los retos de la masificación suprimiendo la obsesión del camino real y único. Gracias a ellas, combinadas con la generalización de la alternancia, se podrá también luchar eficazmente contra el fracaso escolar. El desarrollo de la educación a lo largo de la vida supone que se estudien nuevas formas de certificación en las que se tengan en cuenta todas las competencias adquiridas. 36 TRCRAPARTSAPITULO 6 PISTASYRSOMNDACUNS. Aunque es muy diversa la situación psicológica y material de los docentes, es indispensable revalorizar su estatuto si se quiere que la educación a lo largo de la vida cumpla la misión clave que le asigna la Comisión en favor del progreso de nuestras sociedades y del fortalecimiento de la comprensión mutua entre los pueblos. La sociedad tiene que reconocer al maestro como tal y dotarle de la autoridad necesaria y de los adecuados medios de trabajo. Pero la educación a lo largo de la vida conduce directamente a la noción de sociedad educativa, es decir, una sociedad en la que se ofrecen múltiples posibilidades de aprender, tanto en la escuela como en la vida económica, social y cultural. De ahí la necesidad de multiplicar las formas de concertación y de asociación con las familias, los círculos económicos, el mundo de las asociaciones, los agentes de la vida cultural, etc. Por tanto, a los docentes les concierne también este imperativo de actualizar los conocimientos y las competencias. Hay que organizar su vida profesional de tal forma que estén en condiciones, e incluso que tengan la obligación, de perfeccionar su arte y de aprovechar las experiencias realizadas en las distintas esferas de la vida económica, social y cultural. Esas posibilidades suelen preverse en las múltiples formas de vacaciones para educación o de permiso sabático. Deben ampliarse estas fórmulas mediante las oportunas adaptaciones al conjunto del personal docente.
Aunque en lo fundamental la profesión docente es una actividad solitaria en la medida en que cada educador debe hacer frente a sus propias responsabilidades y deberes profesionales, es indispensable el trabajo en equipo, particularmente en los ciclos secundarios, a fin de mejorar la calidad de la educación y de adaptarla mejor a las características particulares de las clases o de los grupos de alumnos. El informe hace hincapié en la importancia del intercambio de docentes y de la asociación entre instituciones de diferentes países, que aportan un valor añadido indispensable a la calidad de la educación y, al mismo tiempo, a la apertura de la mente hacia otras culturas, otras civilizaciones y otras experiencias. Así lo confirman las realizaciones hoy en marcha. Todas las orientaciones deben ser objeto de diálogo, incluso de contratos, con las organizaciones de la profesión docente, esforzándose en superar el carácter puramente corporativo de tales formas de concertación. En efecto, más allá de sus objetivos de defensa de los intereses morales y materiales de sus afiliados, las organizaciones sindicales han acumulado un capital de experiencia que están dispuestas a poner a disposición de los decisores políticos. 37 CAPITULO 7 PISTASIRSOMNDACUNS. Las opciones educativas son opciones de sociedad. Como tales, exigen en todos los países un amplio debate público, basado en la exacta evaluación de los sistemas educativos. La Comisión pide a las autoridades políticas que favorezcan ese debate a fin de alcanzar un consenso democrático, que representa el mejor cauce para poner en práctica con éxito las estrategias de reforma educativa. La Comisión preconiza la aplicación de medidas que permitan asociar a los distintos agentes sociales a la adopción de decisiones en materia educativa. A juicio de ella, la descentralización administrativa y la autonomía de los establecimientos pueden conducir, en la mayoría de los casos, al desarrollo y a la generalización de la innovación. En este sentido intenta reafirmar la Comisión el papel del político. A él incumbe el deber de plantear claramente las opciones y de lograr una regulación global, a costa de las necesarias adaptaciones. En efecto, la educación constituye un bien colectivo que no puede regularse mediante el simple funcionamiento del mercado. De todos modos, la Comisión no subestima la importancia de las limitaciones financieras y preconiza el establecimiento de formas de asociación entre lo público y lo privado. Para los países en desarrollo, la financiación pública de la educación básica sigue siendo una prioridad, pero las decisiones que se tomen no deben menoscabar la coherencia global del sistema ni hacer que se sacrifique en los demás niveles de la enseñanza. Por otro lado, es indispensable revisar las estructuras de financiación en función del principio de que la educación debe desenvolverse a lo largo de la vida del individuo. En tal sentido, la Comisión estima que hay que debatir y estudiar a fondo la propuesta de un crédito tiempo para la educación que se formula sucintamente en este informe. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación debe dar pie para la reflexión general sobre el acceso al conocimiento en el mundo de mañana. La Comisión recomienda la diversificación y el mejoramiento de la enseñanza a distancia gracias al uso de las nuevas tecnologías. Una mayor utilización de estas tecnologías en el marco de la educación de adultos, especialmente para la formación continua del personal docente. El fortalecimiento de las infraestructuras y las capacidades de cada país en lo tocante al desarrollo en esta esfera, así como la difusión de las tecnologías en el conjunto de la sociedad. Se trata en todo caso de condiciones previas a su uso en el marco de los sistemas educativos formales. Y apuesta en marcha de programas de difusión de las nuevas tecnologías con los auspicios de la UNESCO. 38 CAPITULO 8 PISTASIRSOMNDACUNS. La necesidad de la cooperación internacional, que debe repensarse radicalmente, se impone también en la esfera de la educación. Debe ser obra no solo de los responsables de las políticas educativas y de los docentes, sino también de todos los agentes de la vida colectiva. En el plano de la cooperación internacional, promover una política decididamente incitativa en favor de la educación de las muchachas y las mujeres, según las ideas de la Conferencia de Beijing 1995. Modificar la llamada política de asistencia con una perspectiva de asociación, favoreciendo en particular la cooperación y los intercambios en el marco de los conjuntos regionales. Destinar a la financiación de la educación una cuarta parte de la ayuda para el desarrollo. Estimular la conversión de la deuda a fin de compensar los efectos negativos que tienen sobre los gastos de educación las políticas de ajuste y de reducción de los déficits internos y externos. Ayudar a fortalecer los sistemas educativos nacionales favoreciendo las alianzas y la cooperación entre los ministerios en el plano regional y entre países que se enfrentan con problemas similares. Ayudar a los países a realzar la dimensión internacional de la enseñanza impartida, plan de estudios, utilización de las tecnologías de la información, cooperación internacional.
Fomentar el establecimiento de nuevos vínculos de asociación entre las instituciones internacionales que se ocupan de la educación, poniendo en marcha, por ejemplo, un proyecto internacional para difundir y poner en práctica el concepto de educación a lo largo de la vida, según el modelo de la iniciativa interinstitucional que tuvo como resultado la conferencia de Jomtien. Estimular, especialmente mediante la elaboración de los adecuados indicadores, el acopio en escala internacional de datos relativos a las inversiones nacionales en educación, cuantía total de los fondos privados, de las inversiones del sector industrial, de los gastos de educación no formal, etc. Constituir un conjunto de indicadores que permitan describir las disfunciones más graves de los sistemas educativos, poniendo en relación diversos datos cuantitativos y cualitativos, por ejemplo, nivel de los gastos de educación, porcentajes de pérdidas, desigualdades de acceso, escasa eficacia de distintas partes del sistema, insuficiente calidad de la enseñanza, situación del personal docente, etc. Con sentido prospectivo, crear un observatorio UNESCO de las nuevas tecnologías de la información, de su evolución y de sus previsibles repercusiones no solo en los sistemas educativos sino también en las sociedades modernas. Estimular por conducto de la UNESCO la cooperación intelectual en la esfera de la educación, cátedras UNESCO, escuelas asociadas, reparto equitativo del saber entre los países, difusión de las tecnologías de la información, intercambio de estudiantes, de docentes y de investigadores. Reforzar la acción normativa de la UNESCO al servicio de los Estados miembros, por ejemplo, en lo que atañe a la armonización de las legislaciones nacionales con los instrumentos internacionales. 39 CAPITULO 9 PISTASIRSOMNDACIONS 41 ANXOS. La labor de la Comisión en noviembre IEMBR de 1991, la Conferencia General invitó al Director General a convocar una comisión internacional para que reflexionara sobre la educación y el aprendizaje en el siglo XXI. El señor Federico Mayor pidió al señor Jacques Delors que presidira dicha comisión, junto con un grupo de otras 14 eminentes personas elegidas del mundo entero, procedentes de diversos medios culturales y profesionales. La Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI fue establecida oficialmente a principios de 1993. La comisión, financiada por la UNESCO y operando con la ayuda de una secretaría facilitada por la organización, pudo contar con los valiosos recursos y la experiencia internacional de la UNESCO y acceder a una impresionante cantidad de datos, pero gozó de total independencia en la realización de su labor y en la preparación de sus recommendaciones. La UNESCO había elaborado ya en distintas ocasiones estudios internacionales en los que se examinaban los problemas y las prioridades de la educación en el mundo entero. En 1963, en la obra La crisis mundial de la educación, un análisis de sistemas, el entonces director del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO IEP, Philip H. Combs, supo aprovechar la labor del instituto para examinar los problemas con que se enfrentaba la educación y recomendar innovaciones de gran alcance. En 1971, tras los movimientos estudiantiles que hablan agitado a numerosos países durante los 3 años anteriores, el señor René Mau, que era por entonces director general de la UNESCO, pidió al ex primer ministro y ex ministro de Educación francés, Sr. Edgar Faure, que presidiera un grupo de trabajo de 7 personas encargado de definir las finalidades nuevas que asignan a la educación la formación rápida de los conocimientos y de las sociedades, las exigencias del desarrollo, las aspiraciones y los imperativos de la comprensión internacional y de la paz, y de presentar sugerencias en cuanto a los medios conceptuales, humanos y financieros a movilizar para alcanzar los objetivos fijados. El informe de la Comisión Faure, publicado en 1972 con el título Aprender a ser, tuvo el gran mérito de fundamentar la educación permanente, en que los sistemas de educación tradicionales eran objeto de críticas. El primer problema y tal vez el más importante con que se enfrentó la comisión presidida por Jacques Delors fue la extraordinaria diversidad de concepciones y estructuras de la educación. Otro problema, directamente relacionado con este, era el que representaba la enorme cantidad de 4.2 appndicS información disponible, con la imposibilidad evidente de que la comisión pudiera asimilar algo más que una pequeña parte al realizar su labor. La comisión tuvo, pues, que ser selectiva y escoger lo que era esencial para el futuro, teniendo en cuenta, por un lado, las tendencias geopolíticas, económicas, sociales y culturales, y, por otro, la influencia que pudieran tener las políticas de educación.
Se elige RON 6 orientaciones para la INVSTIGACION, que permite RON a la comisión abordar su tarea desde el punto de vista de los objetivos tanto individuales como sociales, del proceso de APRNDIZAJE. Educación y cultura. Educación y ciudadanía. Educación y cohesión social. Educación, trabajo y empleo. Educación y desarrollo. Y educación, investigación y ciencia. Estas 6 orientaciones se completaron con 3 temas transversales más directamente relacionados con el funcionamiento de los sistemas de educación TSNOLogías de la comunicación, los docentes y la enseñanza, y financiación y GSTION. Un método de la comisión consistió en llevar a cabo el proceso de consulta más amplio posible en el tiempo con que contaba. ASI, se celebró 8 reuniones plenarias y otras tantas reuniones de grupos de trabajo para examinar tanto los grandes temas seleccionados como los problemas e intereses propios de una región o de un grupo de países. PRTICPROM en las reuniones de trabajo representantes de una amplia gama de profesiones y de organizaciones recta e indirectamente relacionadas con la educación formal y no formal. DOCNTS, INVSTIGADORS, ESTUDIANTS, FUNCION Ríos y colaboradores de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el plano nacional e internacional. Gracias a las ponencias presentadas por eminentes personas la comisión pudo discutir en profundidad una gran diversidad de temas relacionados en distinto grado con la educación. Se consultó a distintas personas directamente o por escrito. Se envió un cuestionario a todas las comisiones nacionales para la UNESCO, invitándolas a enviar documentos o materiales inéditos. La reacción fue sumamente positiva, y las respuestas se examinaron-EIOSAMNTE. Se consultó asimismo a las organizaciones no gubernamentales y, en algunos casos, se las invitó a participar en reuniones. Durante los 2 años y medio transcurridos, distintos miembros de la comisión, ENTRELLOSUPRESIDNTE, ASISTIRON también a una serie de reuniones gubernamentales y no gubernamentales en las que se discutió la labor de la comisión y se intercambiaron opiniones. La comisión recibió numerosas ponencias escritas, algunas encargadas y otras no. La Secretaría de la Comisión analizó una voluminosa documentación y proporcionó a los miembros de la Comisión resúmenes sobre diversos temas. La Comisión propone que la UNESCO publique, además de su informe, los documentos de trabajo que han visto la luz a lo largo del proceso de preparación. 4. 3 miembros de la Comisión Jacques Delors Francia. PRSIDNTE, antiguo ministro de Economía y Hacienda, antiguo presidente de la Comisión Europea 1985-1995. Inam al-Mufti Jordania. Especialista de la condición social de la MUJR, CONSJR de Su Majestad la Reina Noral HUSSIN, antigua ministra de Desarrollo Social. Isao Amaji Japón. Especialista de Educación, CONSJR especial del Ministro de Educación, Ciencia y CULTURA y presidente de la Fundación Japonesa para los Intercambios DUCATIVO. Roberto Carneiro Portugal. Presidente de Televisão Independente. Antiguo Ministro de Educación y antiguo Ministro de Estado. Faichun Zimbabue. Antigua Ministra de Estado para los Asuntos Nacionales, Creación de Empleo y Cooperativa SMIM del Parlamento, antigua Ministra de Educación. Directeo Radel. Education Cluster. UNICEF, Nueva York. Bronisław Geremek Polonia. HISTO RIADOR, diputado de la Dieta Polaca, antiguo profesor del Colegio de France. William Gorham Estados Unidos. Especialista de política pública, presidente del Urban Institute de UASHINGTON, D.C., desde 1968. Alexandra Kornauser Eslovenia. DRCTORA del Centro Internacional de Estudios Químicos del JNA, ESPSIAL y está de Relaciones entre Desarrollo Industrial y Protección del Medio Ambiente. Michael Manley Jamaica. SINDICALISTA, UNIVRSITA Río y Escritor, primer ministro de 1972 a 1980 y de 1989 a 1992. Marisela Padrón Quero BNZOLA. SOCIOLOGA, antigua directora de investigaciones de la Fundación Romuelo BTANCORT, antigua ministra de la Familia. Directora de la División de AMRICAL Latina y el Caribe FNUAP, en Nueva York.
4 ANXOSMARI Angélique Sabané Senegal. SOCIOLOGA, MIEM Verro de la Comisión de Governance Globale, del RCTORA de la División de AFRICA FNUAP, N Nueva York. Karan Singh India. Diplomático y varias veces ministro, PARTICULRmente de Educación y de Salud, autor de varias obras sobre cuestiones de medio ambiente, filosofía y ciencias políticas, presidente del Templo de la Comprensión, IMP Hortante Organización Internacional Interconfesionnal. Rodolfo Stavenage en México, primero investigador en Ciencias Políticas y Sociales, profesor del Centro de Estudios SOCIOLOGICOS del Colegio de México. John Won-Soo, República de Corea. Antiguo ministro de Educación, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma de la Educación 1985-1987. Zhou Nansao, China. Especialista de educación, vicepresidente y profesor del Instituto Nacional Chino de Estudios Pedagógicos. Alexandra Draxler, secretaria de la comisión. Una secretaría se encargará del seguimiento de los trabajos de la comisión. Misiones suya será publicar la documentación que ha servido de base para su InfoRME, además de los estudios destinados a analizar a fondo uno u otro de su reflexión o de sus recomendaciones. Asimismo, ayudará a las instancias gubernamentales que lo pidan a organizar reuniones para debatir las conclusiones de la comisión. PORULTIMO, participará en actividades encaminadas a poner en práctica algunas de las recomendaciones de la comisión. La dirección es la siguiente. UNSCO Sector de Educación Unidad de la Educación para el Siglo XXI, 7, Place de FONTNO y 75352 París 07 Francia. TLFONO. 33 1 45 68 11 23 TLSOPIA. 33 1 43 06 52 55 MIL. edobsrb@unesco.org. BOLTINDEPDIDO